Bueno, una pequeña introducción. Eh, gracias por este vivo. Sabemos que este año ha cumplido un año de su entronización y este año queríamos empezar a hacer cosas distintas y queríamos arrancar con algo importante y dadas las Pascuas, la idea de toda la comisión directiva fue hacer algo con... Perdón, monseñor, ahí va, estamos dando vueltas. Así que, bueno, Buscarle la la idea vuelta. es, ahí va, la idea es que podamos hablar un poquito sobre las Pascuas y sacar algunas dudas que muchos tenemos y que está bien que la tengamos en este momento. Así que gracias y no sé si quiere decir algo para arrancar o vamos. Gracias a ustedes por la invitación. Me pareció, por supuesto, que acepté porque, primero porque me lo pidieron ustedes, que tanto los quiero, a esta colectividad y a toda la gente que la conforma, y por supuesto por digamos, no me sale la palabra, lo prudente, digamos, de la temática ahora que es inminente la llegada de nuestra Pascua, que muchas veces tenemos algún tipo de idea de cómo se hacen las Pascuas, qué es lo que se festeja y demás, pero nunca está de más poder aclarar y poder aprender más sobre lo que festejamos y tener, digamos, la clave para festejarlo de una mejor manera, ¿no? Así que gracias por esta oportunidad y bueno, espero que le pueda servir a la gente como dije, para poder vivir la fiesta con mayor apertura y con mayor profundidad a la misma vez. Solamente un comentario. Sabe, monseñor, que es mutuo el cariño que hay desde la institución hacia usted. Así que, y coincidimos en que me parece que profundizando un poquito más sobre el festejo, por ahí, digamos, llegamos a entender y a festejar con más profundidad las Pascuas, que es, entiendo yo que usted lo va a saber decir mejor que yo, que es una de las fiestas más importantes de Grecia y de la ortodoxia. Así que, Tal cual. bueno, ahí se van sumando montones de amigos con saludos y otras cosas y muchos cariños. Así que arrancamos, si quiere, como para... Arranquemos, cuando vos Arranquemos quieras, nomás. a tus órdenes. Bueno, una de las cosas que siempre surgen en estas charlas de que el ortodoxo, el católico y demás es esa diferencia entre las Pascuas que hay entre las Pascuas católicas y las Pascuas ortodoxas, las fechas, que a veces en nuestra cabeza hay un año cae el mismo día, otro año cae una semana, y este año se dio que se extendió al mes, ¿no? Con lo cual, esa me parece que sería una linda pregunta como para Sí, arrancar. es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y no solamente nos consultan nuestros amigos ortodoxos, sino también nuestros amigos católicos. Cómo funciona la cuestión esta, por qué hay esta separación. En primer lugar, tenemos que decir que la fecha de la Pascua se determinó por el concilio ecuménico el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325. Acuérdense que, digamos, la Iglesia en todo su peregrinar histórico tiene ciertos hitos y momentos en los cuales se ha tenido que reunir, digamos, oficialmente a través de estas reuniones de todos los obispos de todo el mundo, de todo el entonces mundo, para poder resolver algunas cuestiones de carácter, sobre todo dogmático, y otras cosas de cuestión de índole más bien práctica.
en el concilio ecuménico primero se trató una cuestión dogmática bastante compleja que era sobre la divinidad de Cristo, y también se tocaron algunos temas prácticos, como por ejemplo la unificación de la fecha de la Pascua. La iglesia, estamos hablando del primer siglo, perdón, del siglo cuarto, donde estaba la iglesia toda unida, no existía la diferenciación entre iglesia católica y entre iglesia ortodoxa, porque no había sucedido el cisma, el llamado cisma entre el oriente y el occidente. Así es que estamos hablando de una disposición que se tomó para toda la cristiandad de la época. Y esta disposición decía de que la Pascua debía caer, atención acá que es un poco complicado, el domingo, claro, el domingo posterior a la luna llena que cae después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. O sea, esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser práctica. ¿Por qué? Porque esta decisión también se toma en relación a cuándo es la Pascua de los hebreos, ¿sí? La Pascua de los hebreos, como dije, en aquella época no existía una sola iglesia, y esta determinación corría para todos los cristianos del oriente y del occidente. Entonces, el punto de referencia, si se quiere, de alguna forma es la Pascua hebrea. La Pascua hebrea cae siempre el 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes, los meses en el oriente y de acuerdo al calendario hebreo, y por supuesto después el calendario bizantino, se guían por la luna siempre. Es por eso que después va a haber, cuando se cree el calendario gregoriano, no va a haber una reciprocidad, digamos, no va a haber una mutualidad temporal entre el calendario, ya sea hebreo o el juliano, con el nuevo calendario gregoriano. El 14 de Nisan cae entre marzo y abril de la era del calendario gregoriano. Siempre el 14 de Nisan, entonces, está previsto que comience la Pascua, se festeja la Pascua hebrea en ese día, que tiene que caer con la luna llena, con la primera luna llena que se produce después del equinoccio de primavera, porque la Pascua hebrea es una fiesta eminentemente primaveral. Entonces, para asegurarse que estaban en primavera, ustedes recuerdan que hace miles de años atrás no había los elementos que existen hoy para saber exactamente cuándo comienza el solsticio, los equinoccios, cuándo comienzan las estaciones. Es por eso que los hebreos, para asegurarse de que verdaderamente estaban en primavera, no solamente veían la cuestión de los sembradíos, sino que para asegurarse, como digo, colocaron de que fuera en la luna llena que sucede al equinoccio de primavera. Los cristianos entonces, por una cuestión práctica, y no solamente práctica, sino por una cuestión más que evidente, decidieron en el concilio de Nicea de que la Pascua cristiana no podía caer nunca antes o con la Pascua hebrea. Consecuentemente, pusieron un domingo después de la luna llena. Entonces, el domingo después de la luna llena, ¿sí?, que cae después del equinoccio de primavera, hacía que nunca eventualmente hoy, siguiendo el calendario juliano, que es el calendario que tiene la Iglesia Ortodoxa, con respecto al calendario hebreo, esta diferenciación hacía que nunca cayera la Pascua cristiana ni con la Pascua judía ni antes de la Pascua judía.
Luego, por supuesto, con el tiempo y después que se separan las dos iglesias a partir de otro tema, ¿no? Pero digamos que los históricos, sobre todo en el occidente, ponen el año 1054 como el mojón histórico donde se separa. Por supuesto, el proceso viene de unos siglos antes. En el siglo XI, entonces, se separa el occidente del oriente cristiano y después el Papa Gregorio el Grande en el occidente hace rever el calendario juliano, porque el calendario juliano era muy antiguo y tenía, digamos, algunas deficiencias técnicas, no era tan preciso. Entonces, de ahí es que viene el nombre de calendario gregoriano, ¿sí? Porque en honor, digamos, al impulsor, digamos, de la investigación que puso a astrónomos y a científicos de la época para que pudieran corregir, digamos, el error temporal que tenía ya entonces el calendario juliano y hacer un calendario más preciso, que es el calendario que rige en el occidente hasta el día de hoy, llamado, como dije, calendario gregoriano en honor al impulsor, digamos, de la iniciativa que fue el Papa Gregorio el Grande, ¿sí? En el occidente. Cuando entonces se hace esta corrección, digamos, del calendario juliano, entonces la Pascua en el occidente comienza a fluctuar, ¿sí? Se empieza a haber una diferencia, que es una diferencia que se parte desde una fecha que es común y después por la diferencia del calendario a través de los años. Primero se va haciendo de una semana, después se va haciendo de 2 semanas, de 3 semanas, hasta llegar a la cuarta semana, o sea, el cuarto año hay una diferenciación de 4 semanas, que vendría a ser este año, por ejemplo, este año, y eventualmente, si los cálculos no fallan, habría que consultar, por supuesto, el calendario. Supuestamente el año que viene ya la Pascua católica con ortodoxa ya entrarían, digamos, en esta misma fecha. Y el próximo año, el año 23, ya empezaría con la primera semana de diferencia, que es, digamos, es el tiempo que se amontona durante un año que diferencia un calendario del otro, ¿sí? Okay. Ese tiempo que se amontona en una semana, después de 2 años se suma a otra semana, etcétera, etcétera. No voy a explicar científicamente porque no soy astrónomo ni demás, pero digamos, esa es la causa por la cual el occidente y el oriente tienen 2 fechas diferentes. El calendario juliano, en el calendario gregoriano, a veces la Pascua de los católicos suele caer con la misma fecha que la Pascua judía. Algo que, como dije, la fórmula en la cual está redactada por el Concilio Ecuménico I, en la Iglesia Ortodoxa nunca ha de suceder. Siempre la Pascua Ortodoxa va a caer siempre después de la Pascua hebrea. En el calendario gregoriano algunas veces va a caer después o va a caer conjuntamente con la Pascua judía, porque tiene otra fórmula de cálculo que no es absolutamente o sea, tanto el juliano como el hebreo, los calendarios se rigen por el movimiento lunar. Y es por eso que también nosotros también tenemos, así también como los hebreos, tenemos el mismo sistema para durante el día hacer nuestras prácticas religiosas, ¿no? Para nosotros, en nuestro calendario, el día no comienza como con el calendario juliano, que comienza a las 0 horas, ¿no? Digamos a la medianoche. Para nosotros el día comienza horas antes y comienza cuando cae el sol y sale la luna. O sea, para nosotros en este momento, ¿sí? Para nosotros en este momento, siendo las 19 horas y un tiempito antes, para nosotros hoy ya es día jueves, ¿sí? Para nosotros ya es día jueves 15. En cambio, para nosotros comienza hoy
el día litúrgico, ¿sí? No Ah, comienza mañana a la mañana, comienza hoy a la noche, ¿sí? Comienza hoy a la noche, hoy cuando cae el sol, por eso celebramos las vísperas. La víspera es es la primera oración del día litúrgico que, como dije, comienza en la víspera del día anterior, que ya es el perfecto. día. Y después se hace el oficio matutino, etcétera, etcétera, y todos los oficios. Bueno, nosotros seguimos, digamos, el mismo esquema de la sinagoga hebrea de la época de los apóstoles. Perfecto. Ahí vamos enganchando un poquito y entendiendo por qué arrancan las misas un día antes, digamos, y es la vespertina y después se hace la Claro, matutina y nosotros demás. las celebraciones, por ejemplo, las celebraciones grandes, siempre todas las celebraciones, pero las celebraciones grandes generalmente, acá en Buenos Aires me refiero, generalmente hacemos el esperinos, es decir, las vísperas. O sea que la hacemos, por ejemplo, Ok, si hablamos del 25 de marzo, por ejemplo, que es el día de la Anunciación de la Virgen, ¿sí? Nosotros hacemos las vísperas, ¿sí? Comenzamos la fiesta el día 24 cuando cae el sol con la celebración de las vísperas, ¿sí? Una interesante, celebración ¿sí? solemne y después hacemos los matutinos y la Divina Liturgia, el día 25 a la mañana, ¿no? Eh, es por eso que tenemos digamos, esas reliquias, digamos, esas costumbres que derivan del uso que se hacía y que se sigue Del haciendo uso en la horario. sinagoga aún hasta el día de hoy, ¿sí? En la sinagoga y el uso litúrgico hebreo, que por supuesto nosotros, tenemos desde el punto de vista litúrgico mucho que ver con la usanza de la sinagoga. Perfecto, perfecto. No, pregunta que se me viene al pasar de algunos comentarios que a veces se escuchan. Esto no tiene nada que ver tampoco con la última fiesta pagana que se dice, los carnavales. No, es un mito, es una leyenda o es algo así, o la Pascua no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que siempre los carnavales y demás caen Sí, siempre antes del periodo litúrgico que se llama el periodo litúrgico que se abre antes de la Gran Cuaresma y que encierra, digamos, exacto. la Gran Cuaresma, la Semana Santa hasta la Pascua, tiene el nombre de un libro litúrgico que se llama Triodion, ¿sí? Los carnavales siempre caen antes. Recordemos que nosotros tenemos, el Triodion comienza con unos domingos preparatorios, que es el domingo del publicano y el fariseo, el domingo del hijo pródigo, el domingo de la abstinencia de la carne y de la abstinencia del queso. En ese periodo cae más o menos el carnaval, que por supuesto es una fiesta no cristiana, ¿no? Claro, claro, por eso decía Eh, pagano. entonces, Así que el bueno, carnaval siempre cae en el periodo más o menos en que comienza digamos, la cuaresma, sí, la cuaresma, sí. que comienza la cuaresma, la cuaresma siempre va a comenzar un día lunes, ¿sí? Que para nosotros se llama lunes puro, Cazara de Eftera, ¿sí? Pasará de espera. En Grecia tienen la costumbre, aún en los días de hoy, de festejar el carnaval, incluso festejan el Chiknopemti. Chiknopemti es el jueves que precede al inicio de la De otro. cuaresma, ¿sí? O sea que si es el jueves que precede al lunes puro, y bueno, salen, se disfrazan y hacen, Sí, ¿no? sí, La sí. gente Sí, sí, esa toma costumbre. sus libertades. eh,
al mejor estilo, ¿no? Griego. Y bueno, y después el domingo siguiente es el domingo del ayuno de los lácteos, el domingo del perdón e inmediatamente el lunes puro que se llama, que marca el comienzo de la gran cuaresma. ¿Sí? Perfecto, Eh, perfecto. la gran Clarísimo. cuaresma pues tiene 5 domingos antes del sexto domingo, que el sexto domingo vendría a ser el domingo de los Ramos. Genial, genial. Muy bien. Ahora hay que prestarle mucha atención a eso del digamos, de tener el solsticio y digamos, nada, es algo que hay que entenderlo bastante bien, el tema de las fechas y demás. Así que creo que va a Eso dar se para otra soluciona charla. teniendo un almanaque donde diga cuándo cae una Pascua y cuándo cae la otra. Claro, Eh, claro. Esto que hemos explicado, digamos, es una cuestión un poquito más técnica. Sí, sí. Y bueno, lo, lo interesante de saber es que la Pascua ortodoxa Exacto. nunca va a caer ni antes ni con la celebración de Hebrea, la Pascua hebrea, ¿sí? hebrea. Ni con la Exacto, católica. exacto. Y con la católica va a haber digamos, este ritmo de acercamiento y alejamiento de acuerdo a cómo se va acumulando el tiempo El tiempo. en esta Perfecto, diferenciación entre los dos perfecto. calendarios, ¿sí? Bueno, Que bárbaro. nosotros también los ortodoxos, también es un dato, ¿no? Que nosotros seguimos el calendario, nosotros en realidad tenemos un mix. El calendario que nosotros utilizamos para la Pascua es el calendario juliano, ¿sí? Mientras que luego seguimos usando, nos adecuamos a partir del año 1920 y pico, nos adecuamos a usar, no todas las iglesias ortodoxas, pero algunos patriarcados a partir del año 1920 y pico se ayornaron y empezaron a utilizar el calendario gregoriano, digamos, Gregoriano. como para no estar absolutamente apartado, digamos, del resto sobre todo del occidente cristiano. ¿Sí? Hay algunas iglesias que siguen utilizando para todo, por ejemplo, nosotros utilizamos el calendario gregoriano para la fiesta, para las demás fiestas, para todo el calendario litúrgico, incluyendo la Navidad, la Teofanía y todas Ajá. las demás fiestas. Pero no dejamos de utilizar el calendario juliano para lo que es el cálculo de la Pascua. Ok. Si nosotros utilizáramos el calendario juliano para todo, tendríamos que correr todas las fechas que nosotros conocemos 13 días después, porque esa es la diferencia La diferencia generalmente entre un entre calendario y uno y otro. otro. Exactamente. Por Perfecto. ejemplo, la Navidad no se festeja el día 25 de diciembre, se debería festejar el día 6 de enero. ¿Sí? Y por supuesto el Ya. año nuevo no se festeja porque para nosotros el año nuevo es el 1 de septiembre. Ah, ¿Sí? El año nuevo eclesiástico, que es que se celebra todos los años en Constantinopla y que marca el inicio del año nuevo, es el 1 de septiembre. perfecto. Entonces, las Perfecto. iglesias ortodoxas que mantienen el calendario juliano, el año nuevo, el 1 de enero, el 1 de enero no, es No, una no. cuestión, digamos, Un día más bien más, un día más, occidental. un Se día más. celebra 13 días después, se celebra la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo y San Basilio, que nosotros lo celebramos el día 1 de enero. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, Eso para hacer un vamos. poquito más complicado. Sí, 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 sí. Cuando entramos un poquito vemos que se complica un poquito más, pero ya Claro, ustedes van a ver, cambiar por el año ejemplo, nuevo, cambiar el año claro, nuevo por ya ejemplo, van a sería. ver que nosotros tenemos algunas hermanas iglesias ortodoxas acá en Buenos Aires, por ejemplo, la iglesia serbia y la iglesia rusa, que mantienen el calendario
juliano Julián. para todo el año. Entonces, cuando nosotros festejamos la Navidad el 25, ellos la van a festejar el día 6 de enero. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, la iglesia del Patriarcado de Antioquía también se plegó, digamos, en aquella época y tiene esta mixtura entre gregoriano y juliano. Bueno, está bien. Eh, Bueno, sí. Vamos con otra segunda aclaración que está muy bueno tenerla, ¿no? ¿Qué significa la palabra Pascua como tal? La palabra Pascua es una palabra hebrea, ¿no? Que significa Pesaj, ¿no? Significa el paso y hace referencia al evento histórico del cruce del mar, digamos. La Pascua hace referencia a todos los eventos que el pueblo de Israel vivió cuando Moisés lo sacó de la esclavitud del faraón egipcio. Eso significa, eso hace referencia, y por supuesto también en la celebración judía hace referencia directa a este paso de la esclavitud a la libertad, a la liberación que hace el pueblo de Israel a manos de Moisés, ¿no? Que cruzan el mar, salen de esa esclavitud durante años, y de la mano de Moisés entran, digamos, a este nuevo estadio de vida, digamos, que es, por supuesto, también implica vagar 40 años en el desierto hasta que se le da la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Y de esta forma, bueno, Israel se establece como pueblo y como nación, ¿sí? Bajo la égida, digamos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por supuesto este Dios que habla con Moisés, que tiene como interlocutor a Moisés y los rescata del yugo del faraón. Esa es históricamente, digamos, la raíz, digamos, del vocablo y de toda la experiencia del pueblo de Israel. Nosotros los cristianos tenemos esa prefiguración, los padres de la iglesia ven esa prefiguración en la historia de Israel, pero nosotros la celebración de Pascua significa el paso también de la esclavitud, del pecado y de la muerte a la liberación que la hace no un interlocutor ya entre Dios y el pueblo, sino que lo va a hacer Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos viene a rescatar, muere, padece, baja a los infiernos, resucita al tercer día, y de esta forma para nosotros se cumple la economía divina, que es la redención, y es ahí donde nosotros hacemos referencia a la Pascua. Digamos, los cristianos toman la antigua vivencia del pueblo de Israel, toman la misma terminología y hacen una extrapolación a los eventos históricos que se identifican con ese rabino llamado Jesús de Nazaret, ¿sí? En los cuales identifican al rabino con el mismo Dios, y estos eventos históricos, desde su entrada a Jerusalén hasta pasando por su muerte, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, esos eventos entonces le van a dar este nuevo contenido al término, y por eso van a hacer esta traslación, digamos. Van a ver en Moisés también una prefiguración del Cristo, y en el pueblo de Israel de toda la humanidad, ¿no? Hay simbolismos que son extrapolaciones de la vida y de la historia israelita, del pueblo de Israel, que después se aplican al nuevo Israel, que es el pueblo de Dios, ¿no? Que en realidad es toda la humanidad. Perfecto. O sea que lo que se festeja es eso,
digamos, este Lo que se paso festeja, lo que se festeja y lo que se o no conmemora, lo que se festeja, sino lo que se celebra, digamos, ¿no? lo que se celebra y lo que se conmemora y también, por supuesto, se celebra, son, digamos, los hechos históricos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, ¿sí? Okay. Los cuales, a través de los cuales se produce este paso de la esclavitud en la cual estaba sumido el hombre, esta esclavitud que viene por supuesto, marcada por el pecado original de Adán y de Eva, ¿sí? Esta cautividad del hombre a través de la negación del género humano de Dios, solamente y que tienen repercusiones ontológicas en la naturaleza del hombre, no pueden ser salvadas sino por por una sola, por una, no se puede expresar en palabras, porque si yo digo ser, Dios no es un ser, está más allá del ser, pero pongámosle por un solo ser que es Dios, ¿sí? Okay. Entonces Entiendo. es por eso que Dios mismo toma la naturaleza humana, ¿sí? Se hace hombre para que en su hipóstasis se pueda unir la naturaleza humana caída con la naturaleza divina y de esta forma sea sanada la naturaleza de Adán, ¿sí? La naturaleza de Adán que estaba bajo, digamos, todavía los efectos del pecado original, ¿sí? Y que era esta negación rotunda del hombre a Dios. No había fórmula de hacer que esto pudiera sanarse, no había ningún tipo de mediador posible, no había ningún tipo de sanador posible, porque había entrado en cortocircuito la matriz ontológica del hombre. Y el único que la podía sanar era el Creador, ¿sí? Entonces, por eso prepara Dios a su pueblo y prepara a Dios a través de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de los profetas, de todos los personajes del Antiguo Testamento que son muchas prefiguraciones del mismo Cristo, muchos que ven a través de la visión profética al verbo de Dios que no está encarnado y que después se va a encarnar, y van preparando de esta forma a la humanidad hasta que, como dice el Evangelio, llega a la plenitud de los tiempos y el mismo Dios se hace carne, para que en esa asunción de la naturaleza rota del hombre, la naturaleza pervertida del hombre, si querés llamarla, de la naturaleza degenerada del hombre a través de esa negación de Dios, Él la pueda componer. No había, así lo quiere Dios, y de esa forma rescata, ¿sí? Por eso la palabra en griego es litrosis, ¿sí? Que es el rescate. Se da Dios mismo, dice la himnografía ortodoxa, se da Dios mismo como rescate, ¿sí? ¿Sí? Es como si el demonio y la muerte y toda la negatividad, digamos, tuvieran cautivo al hombre, lo tuvieran secuestrado. Entonces piden un rescate. El rescate es Dios mismo, ¿sí? Entonces se da ese rescate y de esa forma se libera a la naturaleza humana de esta negatividad absoluta que es el demonio, la muerte, el pecado y todo lo que representa la negación de Dios. Perfecto. Buenísimo. Interesante, pero da para una charla de 2 días, monseñor, esto más o menos, ¿eh? Sí. Y metiéndole pata. Así que ahí me quedan algunas preguntas que llevamos adelante con la comisión directiva. Es sin hacerlo, nos restan todavía 25 minutos.
yo me quería dejar Sí, 10 minutitos, monseñor, si me permite, como para que usted pueda dejar un mensaje a todos los que nos están viendo y escucharnos y a todas las... Por eso digo, a mí me quedan dos preguntas y después dejarlo libre a que usted pueda expresar lo que, lo que quiera para nuestros filonenos, nuestros amigos y nuestros socios. Ahora me quedan dos preguntas, que una es cuáles son las prácticas, digamos, si vamos a ir a las prácticas que se llevan a cabo en este periodo, me parece que son un montón, ¿no? En la cuaresma, digamos. Así que no sé si le parece hablar así medio como contando los pasos fundamentales de esta cuaresma, que es la la cuaresma, iniciación. sí, la cuaresma es un periodo de ejercicio espiritual y la iglesia nos propone muchas herramientas, ¿no? Que no son el fin de la cuaresma, sino que son medios para poder transitar este periodo de la mejor manera para tener un beneficio espiritual. Uno de ellos es el ayuno, ¿sí? La cuaresma, por supuesto, se identifica con el ayuno y la abstinencia. Nosotros, la iglesia siempre conserva en general miércoles y viernes como días donde no se come carne en general y algunos días, algunos miércoles y viernes de todo el año donde no solamente no se come carne, sino que también no se come aceite ni se toma vino. Eh, el ayuno entonces en la cuaresma esta grande se intensifica, es por eso que no comemos carne ni derivados de los animales, es una propuesta que hace la iglesia, no es una obligación. Quiero aclarar esto porque muchas veces lo hacemos por obligación y en la iglesia no hay nada obligatorio, porque todo lo que existe en la iglesia es una invitación y es una invitación porque nada, como dicen los santos padres, nada que se hace por fuerza tiene virtud. Nada que se haga por obligación causa o genera virtud. La virtud se genera voluntariamente. Entonces son propuestas que tiene la iglesia para poder purificar el alma y por supuesto como el alma es una unidad con el cuerpo, para poder purificar también el cuerpo a través de la no consumición de carne, de bebidas espirituosas, y de esta forma aligerar el cuerpo, porque cuando se aligera el cuerpo también eso permite que estemos más atentos, ¿sí? También otra de las prácticas que la iglesia propone para este tiempo más intensamente es el tema de la vigilia, ¿sí? El no dormir tanto, ¿sí? Que va acompañado del ayuno. Generalmente cuando uno no come tanto y se somete a esta práctica, no tiene tantos periodos de letargo, ¿no? Como cuando uno come mucho y después ¿no? Porque son cuestiones fisiológicas del cuerpo, ¿no? Bien, sí. Entonces, los padres y la tradición de la iglesia quieren a la persona que no esté en ese periodo, digamos, de letargo, sino que esté atenta siempre y esté vigilante, que duerma menos y por supuesto todo esto también en conexión con otra de las prácticas, como dije, que es la oración. En este periodo litúrgico, ¿sí? Que dura 40 y pico de días, se intensifican las oraciones, ¿sí? Las oraciones son más largas, las oraciones tienen un carisma más no resurreccional, sino más reflexivo, más piadoso. Ustedes pueden ver que durante la semana se cambian los colores de la iglesia, que estamos acostumbrados a ver siempre colores claros. Dentro de la semana y en los oficios que tenemos de la Gran Cuaresma, vemos la iglesia vestida de luto, ¿sí? Con colores oscuros, con violeta o con negro. El sacerdote también se viste análogamente porque es un periodo de reflexión y por supuesto que hace
la Iglesia siempre hace referencia a la pasión y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo como medios para la resurrección, ¿no? Como pasos previos, inmediatamente previos a la resurrección. Todo lo que existe dentro de la gran Cuaresma está previsto para poder celebrar de una forma más profunda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia Ortodoxa en ningún momento se queda en la cruz ni en el sepulcro. Todos los oficios que se hacen a partir desde el sábado de Lázaro, incluso simbólicamente. Todos creemos que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos, la Semana Santa empieza con la celebración del sábado de Lázaro. Es decir, que se comienza dando la clave de lectura de lo que es toda la Semana Santa y comienza con la resurrección y concluye con la resurrección. Comienza con la resurrección de Lázaro, que es una prefiguración, se hace Lázaro, digamos, una prefiguración viva de lo que una semana después vamos a celebrar a la vida misma que es restituida y restituye la vida a todo el hombre. Es por eso que todo lo que se hace en la Semana Santa y todas estas prácticas piadosas, todos estos ejercicios espirituales, es para poder festejar de una manera más profunda este paso, no como una costumbre, sino para poder comprender cada vez, y lo hacemos todos los años, y es un ejercicio que se hace todos los años, para poder comprender cuál fue la obra redentora de Cristo y cuál es el efecto que tiene en mi vida aquí y ahora. No como evento histórico de hace 2000 años atrás, sino cuál es el efecto que tiene en mí, ¿sí? Hoy, en mi ámbito, en mi vida, esos eventos que sucedieron hace 2000 años. Y por supuesto, festejando la Pascua de Cristo, festejamos la idea que tiene la Iglesia, es que nosotros festejemos nuestra propia Pascua. Porque si bien Cristo nos arrancó de la muerte, nos arrancó de esa cautividad, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para adherirnos, digamos, a ese movimiento, ¿sí? Porque ahora antes no existía la oportunidad, pero ahora sí tenemos la oportunidad de poder redimirnos, ¿sí? La redención ya está hecha, pero nosotros nos tenemos que adherir, digamos, tenemos que nosotros personalmente hacer ese paso. Y eso lo tenemos que hacer tomando conciencia de que nosotros tenemos en nuestro interior esa posibilidad. Nosotros tenemos en nuestro interior conviviendo con nuestra naturaleza y con todas las vicisitudes y todas las debilidades y todos los vestigios de la naturaleza caída, tenemos también la naturaleza perfecta del Cristo a nuestro alcance. Entonces, adherirnos a ese proceso, ¿no? Ese es en nuestra vida, ese es el objetivo de cada uno de estas Pascuas que nosotros continuamente las venimos haciendo todos los años. No tiene ningún sentido todos los años conmemorar lo mismo históricamente, porque ya conocemos, ¿sí? La historia es hacer un proceso espiritual para que esa redención que hizo Cristo, yo la pueda vivir y me pueda adherir en el día de hoy, en mi circunstancia y en mi vida. Para eso están las prácticas que vos me preguntaste que se hacen durante la Cuaresma. En este periodo. Buenísimo. No sé si... o sea, yo seguiría hablando porque sabe usted que yo me gusta mucho este tema y yo seguiría hablando, pero el tiempo es tirano, dirían en la televisión. Así que yo lo único que me resta es por ahí que si usted quiere dejar algún mensaje a nuestros amigos ortodoxos, a nuestros amigos filolenos, para
para estas Pascuas, digamos. Y no sé si quiere Para esta agregar Pascua. algún mensaje desde la arquidiócesis, no sé cómo va a ser el programa, si tenemos algo, dada la situación que estamos viviendo, si quiere, o sea, es el momento para hacerlo, Monseñor. Con respecto a esa temática, estamos atentos todavía esta semana y la semana que viene vamos a tomar la decisión de Perfecto. en qué modalidad vamos a hacer la Semana Santa, dadas las condiciones sanitarias que lamentablemente está sufriendo este país, no solamente este país, El sino mundo. Sudamérica y en general todo el mundo, pero a lo que a nosotros respecta, y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde está nuestra catedral, estoy esperando y quiero ser lo más prudente posible para para que estas fiestas verdaderamente puedan ser vividas sin ningún tipo de exposición para nadie, ni para el clero, ni para los fieles, ¿no? Así es que en tiempo y forma la arquidiócesis va a hacer un comunicado, seguramente habrá una encíclica pastoral explicando la decisión y justificando la decisión que se tome, teniendo en cuenta la situación sanitaria que lamentablemente estamos viviendo. Y quiero apelar también al buen juicio y a la prudencia de todos, sobre todo en estos tiempos. Son tiempos bastante extraños. Yo sé que estamos todos cansados. Yo sé que el año pasado hubo una cuarentena bastante larga y quizás injustificada en cierto sentido. Hoy estamos con una situación muchísimo peor y vemos que está todo abierto. Yo sé que la gente muchas cosas no las entiende. Son situaciones nuevas que las autoridades tampoco están, no tienen los medios como para poder tomar necesariamente las medidas justas, porque como digo, es una situación nueva con muchas sorpresas. Está por supuesto también el error humano siempre en el medio, así es que con todo este combo, digamos, de situaciones, yo lo que les pido y hago este apelo al buen juicio, a la lógica y a la buena intencionalidad de todas las personas de cuidarse uno mismo y cuidándose uno, cuidar al otro, ¿sí? No tiene que reinar el pánico, no tiene que reinar tampoco la locura y tampoco tiene que reinar el no interesarme ni por mi vida ni por la vida del otro, ¿sí? De esto nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Tenemos que al fin comprender que el otro es parte de mi equipo, ¿no? De que tenemos que actuar como humanidad y no como individuos que no encuentran y no pueden ver la relación que existe entre unos y otros. Eso lamentablemente es una de las consecuencias de esta negación que aún hoy tenemos con Dios y es no poder ver la realidad como una unidad. Entonces nos vemos separados unos de otros, no le vemos la relación que tenemos unos con otros. Una relación que aunque no la veamos existe y tenemos que al menos comprenderla lógicamente. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje en estos tiempos tan difíciles, aprovechar esta semana que vamos a tener, ¿sí? A partir del sábado 24, el sábado de Lázaro, para poder reflexionar, para poder siempre parar un poco la pelota, ¿sí? Son tiempos, yo sé que son tiempos muy difíciles, son tiempos muy desafiantes en muchos ámbitos de nuestra vida, desde el punto de vista laboral hasta el punto de vista, la condición espiritual, psicológica, anímica que nos produce esta incertidumbre, los miedos, las fobias, y bueno, todo lo que implica estar inmersos en este clima tan desconocido y tan amenazante, ¿no? Y creo que la mejor cura para todo esto es el abandono que uno puede hacer de uno mismo a Dios, ¿sí? La fe implica este abandono, ¿no?
que no es fácil abandonarse. Nosotros siempre recitamos el Padre Nuestro. Y una de las frases más desafiantes que tiene esta oración es: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso significa abandonarse a esta voluntad, abandonarse a esta inteligencia amorosa que es Dios, que siempre está haciendo todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, y actualizando esta redención, esta liberación todos los días y con todos los medios. Así es que mi mensaje es ese, de que tratemos de utilizar esta semana para tratar de abandonarnos a la voluntad de Dios, que es el único remedio para poder calmar un poco la ansiedad, para poder calmar un poco la locura de este tiempo. Cuando uno se abandona a la voluntad de Dios con fe, entonces no tienen más nada que temer, ¿sí? Porque nos sentimos, es el único que nos puede contener, por un tiempo indeterminado, ¿sí? Todos los demás son paliativos, ¿sí? El único que nos puede contener de manera indeterminada y en una plenitud es solamente Dios. Pero para eso hace falta la fe, y para eso hace falta también el esfuerzo y la voluntad de querer abandonarse. No es fácil abandonarse, ¿no? a la voluntad de otro, ¿no? Es como cuando uno se va a operar y se abandona, ¿no?, a las manos del cirujano. Se entrega. ¿Por qué? Porque le tiene confianza. Exacto. Le tiene fe. Exacto. De que lo va a operar bien y que lo va a dejar mejor que antes. Bueno, Dios es el médico, como decimos, de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Aprovechar esta Semana Santa para acrecentar nuestra fe y para poder abandonarnos en su voluntad, y tener esta confianza de que abandonándonos en su voluntad vamos a salir triunfadores y vencedores, no solamente de esta prueba, sino de todas las otras pruebas que acarrea la vida misma, ¿no? Que sea esta Pascua, digamos, el festejo de una Pascua personal, ¿sí? De una redención personal, de una nueva vida, aunque sea en algún campo de toda nuestra existencia, ¿sí? No importa, Dios nos va conduciendo poco a poco, pero es importante tratar de vivir la Pascua personalmente, de lo más profundo, en esta relación intrínseca que existe entre Dios y mi persona, mi interioridad, y no solamente mi interioridad, toda mi existencia. Dios es la fuente de todos los bienes, es la fuente infinita de todos los bienes. Si nosotros no tenemos y no hacemos uso de esos bienes, es porque no vamos a la fuente de los bienes y no tomamos de lo que tenemos que tomar. No nos debería faltar nada. Dios nos da todo, plusio parojos, decimos en griego, de una forma absolutamente generosa. Queda en nosotros ir o no de tomar de esos bienes. Exacto. Que esta Pascua entonces sea esta oportunidad para vivir una Pascua personal y un paso de cada uno de nuestras esclavitudes a la liberación. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, sinceramente. Y espero poder concurrir a algunas de las misas de esta Cuaresma. Y si no, bueno, como siempre, lo veremos a través del portal de la Arquidiócesis. Infinitamente agradecido de parte mía y de toda la comisión directiva. Sabe que, como le dije al principio, acá le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Espero que esté bien y que todos confiemos en esto que estaba planteando, que confiemos en Dios y que todo va a salir bien. Le mando un fuerte Muchas abrazo. gracias a ustedes y bueno, por supuesto, todo mi cariño para cada uno de ustedes, para sus familias y para todos los miembros de esta gran familia que es la querida colectividad de los peloponeses en Buenos Aires y en toda la Argentina. Gracias, Monseñor. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.